Muy buenas, bienvenidos otra vez. Estamos hoy con Juan Granados, con nuestro profesor de cabecera, para hablar de poder y contrapoder en la monarquía hispánica. Él nos va a adelantar un curso que va a dar en la UNED, como saben, es profesor también de la Universidad a Distancia y va a impartir unas jornadas, que ahora nos explicará un poco los detalles, que corresponden a un crédito de... ¿Cómo se dicen los créditos estos, Juan? ECTS, ¿no? De estos de... ECTS, que de acuerdo con la normativa eh, europea. Ya saben que aproximadamente 60 cursos, 60 créditos, perdón, s- equivalen a un curso universitario, más o menos. Bueno, correcto. pues el que tenga que acumular créditos pues, para optar a un doctorado o a un masterando o lo que sea, pues que sepa que tienen un crédito ahí. El que quiera, como digo, enrolarse en este curso de Juan Granados en la UNED. De todas maneras, nos lo va a anticipar un poco, vamos a hablar un poco del tema, que me parece un tema muy interesante. Le he modificado un poco el título, Poder y Contrapoder en la monarquía hispánica. En realidad, aquí tiene la presentación, Poder y Sí, resistencia al poder en la monarquía hispánica. Bueno, desde 1500 hasta 1808, que es cuando básicamente es el periodo comprendido entre casi el descubrimiento de América y claro, el tránsito de España hacia el mundo liberal, claro, porque ahí ya cambian bastante los parámetros o el paradigma, como se dice ahora, ¿no? paradigma que aparece, aparece en todos los trabajos Madre los mía, el paradigma. trabajos de fin de grado, trabajo fin de máster. La palabra paradigma es Sí. un... Muy bien, bueno, pues vamos, si te parece, a hablar un poco de este poder y de la monarquía hispánica, que siempre tenemos en la cabeza una monarquía absoluta, el poder Ajá. absoluto, la acumulación de lo que hoy serían los tres poderes de un Estado contemporáneo en una única persona, que además recibía su legitimidad del propio Dios, ¿no? Bueno, esto, por eso el curso que en realidad serán 3 días, creo recordar, el 25, 28 y 29 de noviembre, dentro de un par de semanas, que también se podrá ver en diferido para aquellos que no puedan estar esas tardes digamos, en directo, en la emisión en directo, ¿no? Y efectivamente, vamos a hablar digamos, del poder en el antiguo régimen, en la Edad Moderna, en España, también en Inglaterra, también en Francia, los grandes, lo que se llaman en la historiografía clásica, los estados nacionales, ¿no? Pero eso inevitablemente nos va a llevar a empezar mucho antes, ¿no? Porque aquí solo hay dos maneras, básicamente, claro, de entender el poder, ¿no? Si la soberanía viene de abajo o la soberanía viene de Dios. Y eso no queda más remedio que empezar hablando de Justiniano, ¿no? Fijaos, porque al final Justiniano, siglo sexto, el emperador del Imperio Romano de Oriente, Bizancio, Santa Sofía, un ojo azul, otro verde, que por eso daba mucho miedo a la gente, era como David Bowie. Bueno, Justiniano nos transmite el Códex, que es el derecho, el ius comune romano, culto, ¿no? Tanto en su versión normativa como en su versión jurisprudencial, ¿no? Los comentarios a la ley romana. Pero aquí lo interesante no es eso, lo interesante es que empieza a haber un concepto de leyes solutus, es decir, que las leyes, el rey está por encima de las leyes, ¿no? Y, y que Justiniano transmitiera el derecho romano de esa manera. ¿Por qué? Porque era cristiano. Y al ser cristiano, bueno, tenía interiorizado que la soberanía, como decías muy bien, Joaquín, le venía de Dios, ¿no? Y si la soberanía viene de Dios, como le vino al pastorcillo David, ungido y así subrepticiamente, ¿no? Por el profeta Samuel para convertirlo en rey de Israel, pues hay una larga tradición. Yo creo que desde Ulpiano, siglo III, en el curso hablaremos de todo eso, ¿no? De la idea de que la soberanía, lejos de residir en el pueblo, pues reside en Dios, a veces en el Papa, dispensador de soberanía sobre los diferentes reyes, ¿verdad? Pero
en realidad, eso cambió, le dio la vuelta al mundo como se le da la vuelta a un calcetín por 1000 años, cuando menos, ¿no? Porque realmente la Roma republicana tenía una concepción muy diferente, al menos en la teoría, porque es que es en la teoría todo, ya sabemos, ¿no? El poder es la cosa más que corrompe más al ser humano de las posibles, ¿no? Bueno, decía Cicerón, por ejemplo, si te acuerdas, em, ¿quién puede ser tan osado para considerarse por encima de las leyes? Es el pensamiento republicano romano que viene ya de Aristóteles y probablemente de Clístenes, del discurso fúnebre de Pericles, ¿no? Gente que pensaba en la idea de disonomía del gobierno de los seres humanos por los seres humanos. No exactamente democracia, pero algo muy parecido, ¿no? Al final. Bueno, pues con ese cambio radical en el pensamiento procede del pensamiento cristiano, que como todo es muy complejo, tiene como dos vertientes, ¿no? Digamos, la vía de Santo Tomás, la vía tomista, la vía escolástica, luego la escuela de Salamanca, como conoces también, eh, van a defender que el poder reside en el pueblo desde siempre y que el pueblo, en virtud de un contrato, que luego llamará Rousseau contrato social, también Thomas Hobbes, ¿no? Se le concede al soberano la capacidad de gobernar, que al final es el imperium, es el gubernaculum, ¿no? Decían el núcleo duro del poder, ¿no? Que decían los tratadistas del Códex de Justiniano. Pero también, en general, pues dominaba la idea de que la soberanía venía de Dios hacia el rey y por tanto el rey, bueno, estaba por encima de las leyes, a pesar de justo lo contrario a lo que decía Cicerón, ¿no? Em, y vamos a intentar desentrañar quiénes estaban de un lado de la orilla y quiénes estaban del otro lado de la orilla. Veremos, por ejemplo, a Juan de Salisbury, el secretario de Thomas Becket, ¿no? Que Thomas Becket, ¿no? Bueno, Salisbury llega a enunciar una especie de teoría del tiranicidio, defendiendo, como defendía al final San Pablo también, ¿no? Que el ser humano vive un cuerpo social, un cuerpo místico, y al final, bueno, se tienen que dotar de gobierno entre ellos mismos, no con un ente superior, ¿no? Y a la vez, pues vamos avanzando ya en el objeto central que va a ser el curso, que será pues una evidencia, ¿no? El fortalecimiento de los estados autoritarios, reyes católicos en España, Enrique IV en Francia, ¿no? París bien vale una visa. Enrique VIII, el, el superpersonaje, ¿no? En Inglaterra. Y esos obviamente son personas que abrazan la fuerza teórica que proviene ya de la Alta Edad Media, naturalmente, digamos, del origen divino de la monarquía. Los reyes franceses son taumaturgos, es decir, creen, el pueblo cree que tocándoles, imponiéndoles las manos, curan las escrúfulas. Esto es maravilloso, es decir, eh, es algo como la mística de la monarquía en ese momento, ¿no? Eso lo cuenta muy bien. Voy a hacer una recomendación de un libro que ya tiene muchos años, pero que para mí es fantástico, es Los poderes de Pierre Goubert, ¿no? Ahí cuenta muy bien cómo el Jacques Bonhomme, el granjero medio francés, aspiraba a ver pasar el rey por su pueblo, que algún día curara las escrúfulas de su cuñado, porque todos vivían en una armonía prácticamente idílica. Y es verdad, no es que viviera una armonía prácticamente idílica, pero sí es verdad que tenía ciertas ventajas. Por ejemplo, el sistema fiscal. Esto lo explica muy bien el profesor Bastos en alguno de sus trabajos, ¿no? Dice, el rey era hereditario y además era supuestamente absoluto, pero tenía que estar todo el tiempo vigilando y pactando porque aquello sí no se le iba de las manos. Y decía, no puedes subir tanto los impuestos como un Estado liberal del siglo XIX, porque es que lo liquidan, ¿no? Y por lo tanto hay que Y mantener, porque, hay que porque mantener. claro, pero y además una de las cosas que dice Bastos es que a pesar de
de tener el poder directamente de Dios realmente era profundamente ilegítimo y eso es lo que Claro, les motiva a decir no puedo presionar mucho al pueblo porque si no el pueblo me come, ¿no? claro. Las teorías del tiranicidio que han mencionado, por ejemplo, Francisco Suárez, ¿no? Que Francisco Suárez, Juan de Mariana, cuando antes Juan de Salisbury. Ojo que todo eso tiene cierto truco, ¿no? Porque Mariana, por ejemplo, que escribe al inicio, en el segundo año del reinado de Felipe III, estaba seguro que Felipe III no iba a hacer nada contra él, porque realmente esta gente es así. eh, Cualquier gobernante, ¿no? Cualquier gobernante se cree imbuido de cierta virtud y por lo tanto Felipe III, Felipe II ya estaba muriendo y tampoco tuvo oportunidad de leer a Mariana en ese momento, ¿no? De Regibus, pues claro, aquella gente decía, no está hablando de mí porque yo soy virtuoso, esto está hablando hipotéticamente, ¿no? Por lo tanto, ningún problema. Y además, como en realidad lo que estaban haciendo Mariana en el fondo, aunque está muy mitificado, estaba justificando de una forma muy elegante la existencia de la monarquía. Decía, bueno, cuando un monarca sea malísimo, actúe sin respeto a las leyes de los reinos que regenta, cabe incluso el tiranicidio, pero no estamos hablando del rey vigente, ni mucho menos, ¿no? Lo normal es una buena monarquía. Y esto, en realidad, es el juego permanente de apoyos. De ahí viene la idea del contrapoder, para entendernos, que es interesantísima. ¿Qué es un contrapoder a esta ola de, digamos, de pensamiento que camina hacia el absolutismo? Porque un rey verdaderamente absoluto puede ser Luis XVI, como mucho, y tampoco lo era. También tenía estados, ¿no? Em, eh, Cuando decía l'état c'est moi, ¿no? Pero en general los reyes lo que hacían era maniobrar para mantener parcelas de poder importantes y poder mantener el carácter patrimonial de sus estados, que era lo que importaba, por ejemplo, a los reyes católicos. ¿Cómo se explica esto? Bueno, pues se explica que los contrapoderes lo que hacían eran eh, fundamentalmente defender, no, en algunos casos sus propios privilegios, como el caso de la Iglesia, ¿no? O en otros también su propia supervivencia dentro de lo que era considerado una élite por sí misma. Esto lo vamos a desarrollar precisamente así en el curso. Por ejemplo, estoy hablando de la importancia de las ciudades en el siglo XVI en Castilla, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque las ciudades concurrían en cortes y votaban los servicios, como se sabe, ¿no? Estos servicios eran fundamental negociar con el rey para tener un margen de negocio suficiente sin caer en la ruina. Entonces, evidentemente, el poder de las ciudades luchaba un poco también contra otros privilegios como los de los nobles que ya no concurrían a las cortes, por ejemplo, ¿no? ¿Quién se aprovechaba de ese juego entre poderes? Muchas veces el mismo rey, porque apoyaba a las ciudades frente a la nobleza, a la que quería convertir muchas veces en meros cortesanos, jugando a la gallina ciega, en vez de un tipo poderosísimo en sus estados, con su espadón, su ejército y sus propios impuestos. Claro, ¿no? Por tanto, a veces el rey lo que se apoyaba en la división entre diferentes corporaciones, poderes, grupos de, hoy en día le llamaríamos grupos fácticos, ¿no? Grupos de influencia, lobistas al final. Un diputado en Cortes era un lobista, ¿no? Por ejemplo, eh, votaba un servicio, pero el 1,5% de lo que, eso lo cuenta muy bien Juan Gelaber en La Bolsa del Rey, por ejemplo, el 1,5% de los servicios que votaban, ¿para quién quedaban? Para los diputados. Oye, bueno, pues nunca tan mal. Es decir, es todo un poco broma, ¿no? Como siempre, como todo en la vida, el mundo no es gris, ¿no? No es ni blanco ni negro, es perfectible. Y claro, naturalmente actuaban de contrapoder, pero de paso, oye, pues sacaban su beneficio, lógicamente, ¿no? Así que es todo muy complejo, ¿no? Y muy divertido de explicar, creo yo. Creo que lo vamos a pasar francamente bien, o eso pretendemos, ¿no? Precisamente buscando
teóricos y luego las realidades. Vamos a hablar, por ejemplo, del gran Jean Bodin, ¿no? Bodin, que era el panigerista del poder absoluto en la Francia del siglo XVI, ¿no? La soberanía viene del rey, viene de Dios. El rey es leyes solutus, la ley se disuelve frente al rey que está por encima de ella, pero el rey es virtuoso sobre todo y mantiene la felicidad de los estados, cura escrúfulas, mira por sus súbditos, y además se opone a la tiranía de aquellos que gobiernan en los petit stats, que son la nobleza, a la que los reyes, desde Luis XVI fundamentalmente, cuando crea Versalles porque odia a los nobles de la fronda, que casi acaban con su vida de pequeño, ¿no? Luis Pues, XIV. claro, perdón, Luis XIV, exacto. Ujú. Estoy empeñado en decir Luis XVI, pero Luis XIV, Sí, que es claro. que cuando has dicho Luis, antes lo has comentado también, de bueno, No, no, pero 14, 14. El del pelucón largo, ¿no? sí, sí, Bueno, crea Versalles por eso, ¿no? Y de esa manera convierte a los nobles, dueños de estados inmensos, con un enorme poder, los despoja del ejército y los convierte en pensionados del Estado que viven en las masardas del Palacio de Versalles, ¿no? Jugada maestra en ese sentido, claro, ¿no? Has acabado con una parte del contrapoder. Con la Iglesia le costó más, porque con la Iglesia siempre cuesta más. La parte ilustrada de la Iglesia es poderosísima, teóricamente, ¿no? Me refiero en el pensamiento dogmático, ¿no? Y era difícil de vencer. De hecho, los válidos bueno, eran cardenales al final, no tanto Mazarino como, no me saldrá, como Richelieu. eh, Richelieu, claro, exacto. Y es curioso esto que has comentado de la transformación de la nobleza, ¿no? De la aristocracia, del gobierno de los mejores, que es además un término griego que obedece a los mejores son los que ostentan el poder y son los que dirigen al pueblo, y eso se va transformando hasta el punto de hacer una especie de caricatura de la propia aristocracia, que es lo que consigue Luis XIV en Versalles, Sí, como decías tú, jugando a la galleta ciega o jugando al ajedrez con figuras vivas o haciendo, pues se convierten corriendo rápidamente porque van a cambiar a la reina o van a hacer no sé qué, y son un meme de lo que sí, habían sido sus antepasados, ¿no? efectivamente. Y esto sería así, pues hasta que esta vez sí, Luis XVI, por las dificultades económicas que atravesaba Francia, se decide a convocar los estados generales y ahí es cuando cambia todo, ¿no? Pero bueno, luego hablaremos también de esas matices que hay en pensadores esenciales que han reflexionado sobre el concepto de soberanía, desde el complejísimo Maquiavelo, ¿no? Hasta Jean Bodin, que la escuela de nuestra gran escuela de Salamanca, y un tipo especial para mí, siempre me resultó especialmente curioso, que es Thomas Hobbes, ¿no? El Leviatán, ¿no? Que es un individuo inclasificable. Hoy en día sabemos de Hobbes que no era exclusivamente un absolutista. Era un hombre que había vivido justo en la época, bueno, las turbulencias de la Revolución Inglesa que acabó con la cabeza de Carlos I en el triunfo de Cromwell, ¿no? Y él escapó, su familia, vamos, huyó a París y desde ahí empezó a pensar que el hombre es verdaderamente malvado con otros hombres y que eh, todos juntos forman un animal ingobernable que es el Leviatán, ¿no? Qué bonito esto. Y la forma de gobernar el Leviatán es con una soberanía fuerte. Lo mismo que pensaba luego, 2 siglos después, Jeremy Bentham, que siendo ilustrado, creía que el poder central debía ser un poder ostentosamente fuerte, ¿no? Y, y por ahí andaremos, ¿no? Entre los que defienden, digamos, que el poder surge de abajo y los que defienden que el poder debe venir de arriba, ¿no? Y sus múltiples variantes, ¿no? Que eso es lo que se desarrolla a lo largo de toda la edad moderna, de una manera francamente muy interesante. Y luego al final del curso, tal vez el último día ya,
hablaremos de lo que significó pues la llegada al mundo de John Locke y gente como John Locke, la separación de poderes, las teorías profundamente liberales ya de, digamos, de la igualdad ante la ley, del habeas corpus, en fin, y que llevará al final a la separación de poderes, mucho, muy por delante de, digamos, del pensamiento del propio Montesquieu, ¿no? Por mucho que se le tenga por el padre de la separación de poderes. Obviamente Locke es el verdadero padre, digamos, racional de todo aquello, ¿no? Y si nos apuran, puede que Spinoza antes, ¿no? Incluso Hobbes, porque Hobbes pasaba, eh, no es que fuera exactamente un ateo, pero prácticamente, es decir, no era un tipo que identificara la moral y la religión con la ley, como ocurría pues con los escolásticos, por ejemplo, ¿no? Lo que Hobbes era un tipo muy moderno, ¿no? Y solo que era un tipo con mucho miedo, había visto demasiadas cosas, ¿no? Y creía que un poder fuerte salvaría a Inglaterra. Pero bueno, luego si ves otras cosas del propio Hobbes, pues es un precursor evidente, un continuador de Spinoza y un precursor de la Ilustración de carácter mayúsculo, inmenso, ¿no? Así que bueno, yo creo que ahí la sopa es una sopa de fluctuaciones ideológicas, pues que a mí me parece francamente interesante. La historia del pensamiento cada vez me parece más significativa y más gratificante, ¿no? Y lo que intentaremos es explicar, bueno, esas transiciones de los estados más débiles del mundo medieval, el fortalecimiento de los estados en la edad moderna y su tránsito a, al mundo liberal, ¿no? A través de, como no puede ser de otra manera, el mundo constitucional, ¿no? Y en España la Constitución de 1812, sin duda alguna. Y ahí acabará el cuento. Bueno, que no es poco, ¿eh? El No, reto no, es, para estamos 3 días hablando, no está mal. estamos hablando de 300 años, ¿no? Desde 1500 hasta Sí, 1808. sí, Una cuestión respecto a la monarquía hispánica, ya más metidos, un poco más centrados también en el título del curso. Los contrapoderes que había en la monarquía hispánica entiendo que diferían mucho de unas cortes a otras, de las cortes de hombre, Castilla a las hombre, cortes de claro, Aragón, ¿no? claro. Aunque, Mm. ¿no crees que está también un poco mitificado el tema de las cortes de Aragón con aquella frase, no sé si fue Álvarez Junco el que decía que eso de vos y nosotros más que vos, no recuerdo Sí, exactamente la fórmula de Sobrarbe, ¿no? sí, una Nos que, fórmula que nos en que somos realidad tanto como vos, eh, es sí, verdad. hacían como el rey una especie de primus inter pares, una cosa un poco que dudamos mucho de que eso incluso llegara a ser real, ¿no? Porque creo que la primera vez que aparece es en el siglo XV. No, en el Sí, siglo XV, es en el siglo XVI o en el siglo XVII. O sea que sí. realmente no se cree que eso venga de antaño del reino de Aragón. Pero bueno, en cualquier caso, evidentemente entiendo que las cortes serían muy distintas, ¿no? Bueno, pues mira, tienes toda la razón, porque eso ya explicaba Lalín de Abadía en tiempos, que era una fórmula medio impostada para mitificar el pasado medieval, que lo hacen todos los estados, ¿no? Eh, pero sí es verdad que las Cortes de Aragón eran un poco peculiares, porque España, desde luego, es un país, ya lo vemos en el Estado Constitucional, ¿no? Un país donde, hombre, el mundo foral depende en dónde y cuándo tiene una importancia brutal. Fíjate que tanto es así que resulta que cuando llega el ordenamiento de Alcalá dices, bueno, ya tenemos ordenamiento, ¿no? Eh, Y de repente dicen, bueno, y a falta de ordenamiento, en cualquier país europeo dirían, hombre, ¿qué ley había antes de carácter civil y penal que había que seguir con carácter general? Ah, las partidas de Alfonso X. Y antes de las partidas, el fuero juzgo, que es el liber judicionum de recesimiento, ¿no? Pues no, el régimen foral, el fuero de cada lugar, ¿no? Que es una cosa espectacularmente rara, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre con las Cortes? Bueno, las Cortes de Castilla tenían su poder porque hay que tener en cuenta que lo que había era mucho dinero en las Medinas, en Medina del Campo, Medina del Río Seco, Villalón,
ferias de carácter internacional donde se trasegaba lana, pero mucho más que lana. Los que cargan la lana también, es decir, los que llevan letras de cambio para cambiar en florines y hacen, bueno, las fórmulas protocapitalistas realmente, ¿no? Simón Ruiz como prestamista de la monarquía, ¿no? Bueno, pues de ahí, de las ciudades castellanas, naturalmente salen unos diputados con más poder del que, bueno, que podían montar un rifirrafe sin mucho problema. Hay que recordar que el emperador Carlos V de Alemania, ¿no? Pues salió de Santiago de Compostela por pedir dinero para su coronación con la corona del imperio a pedradas, ¿no? Quiero decir, de vez en cuando se montaba alguna, ¿eh? Luego hay que recordar que no le montaron, las ciudades tenían el poder de montar las comunidades de Castilla, por ejemplo, ¿no? Padilla, Bravo, Maldonado, en fin, la batalla de Villalar, etcétera. Después sí que vemos que se llega a un entente, ¿no? Y entonces las cortes son como más domésticas porque todo se consigue con pacto y dinero, ¿no? Y el ser humano sabe pactar muy bien cuando tiene muy cerca una guerra y sabe el horror que significa, ¿no? Y a partir de ahí, pues los diputados en Cortes, bueno, nombraban, bendecían el nuevo rey cuando se moría el anterior, eh, eh, firmaban la continuidad de los millones, de los servicios, las alcabalas, todas estas cosas, ¿no? Y por tanto, el régimen fiscal de la monarquía, a cambio de un buen trato, de ciertos privilegios para el lugar del que procedían, ¿no? En Aragón eran como, permítaseme decirlo y no es una cuestión de prejuicios, ¿no? Eran como más cabezones, ¿no? En el sentido de que sí tenían un verdadero amor por la ley propia. Lo mismo que en Huesca y Zaragoza, que en Navarra, naturalmente, ¿no? Navarra hasta 1512 no está dentro de la órbita de la monarquía todavía. Eh, bueno, los señoríos vascos, un poco lo mismo, ¿no? Y, bueno, tenía un sentido del carácter propio de sus cosas. Carácter propio no sé qué significa, ¿no? Pero bueno, quiere decir diferente al común, tal vez, ¿no? Y por lo tanto, hay que sospechar que significa algún tipo de privilegio. De hecho, se ha ido consiguiendo a través de conciertos y cupos, que no es ninguna broma, ¿no? No, claro, Pero el en Código el caso, Civil. claro, claro. Pero en el caso aragonés, sí que hay un problema, digamos, legal muy importante, y eso lo vemos en el caso Antonio Pérez, que del que hablaremos en el curso también, ¿no? Es decir, cuando todo un Felipe II, ¿no? Decide que hay que ir a por Antonio Pérez porque está levantando mucho escándalo con el asesinato de Escobedo y con, bueno, digamos, los partidarios de Juan de Austria, etcétera. Bueno, pues ahí llega a Zaragoza, como sabemos, se encuentra delante al Justicia Mayor, amigo mío. Por lo tanto, sí que hay contrapoder. Le dice, che, aquí no, el señor Pérez no está a disposición porque tiene ancestros aragoneses y no puede entregarse al rey porque está en territorio aragonés. Caramba, para un rey supuestamente autoritario como en pocos, como era Felipe II, ya es curioso. Bueno, costó a Lanuza le costó la ejecución, pero a Felipe II le salió todavía más caro, porque luego Antonio Pérez escapa a Pau, en Francia ya, cuando se siente libre, empieza a escribir las relaciones. Y las relaciones de Antonio Pérez son el origen, como habíamos hablado aquí alguna vez, de del peso de la leyenda negra, digamos, el peso cultural de la leyenda negra. Bueno, pues ya sabemos que viene vía Guillermo de Orange y las relaciones de Antonio Pérez, fundamentalmente, ¿no? Hay más cosas, claro, pero son dos elementos esenciales. Por tanto, la respuesta es las Cortes aragonesas sí tenían capacidad de contrapoder, que inmediatamente, por cierto, las Cortes celebradas en Egea, creo recordar, acabaron con ese privilegio, ¿no? Porque Felipe II se hartó de aquello, dijo que de aquello nada, ¿no? Pero al final, esa misma necesidad o derecho, supuesto derecho de resistencia, es el que llevará a la gran crisis, creo que la peor crisis que vivió, o de las peores que vivió la España moderna, la gran crisis de 1648, no de 1640, la revuelta portuguesa, la revuelta catalana,
el inicio del fracaso en Flandes, que acabaría con la paz de Westfalia en 1648. Y ahí tenemos al bueno de Olivares con sus memoriales, que no convencía a nadie, ¿no? Hablaremos también de eso, porque eso sí es derecho de resistencia de verdad, ¿no? El hecho de que eh, se intentara establecer la unión de armas con todos los reinos extracastellanos, de forma que contribuyeran en algo, porque realmente contribuían exclusivamente, y esto es verdad, para mantener su propia administración, no hacían otra cosa, ¿no? La contribución fuerte para la guerra, para el mantenimiento de los estados patrimoniales hispánicos, fundamentalmente el lodazal, iba a decir, ese donde te hallas, Sí, totalmente. Nunca mejor dicho. Lodazal que es, físico, porque sí, de que es octubre a Flandes, marzo es un lodazal, ¿no? porque es muy bajita la tierra, no hay montes y claro, ¿no? Claro. Y hay mucha humedad. Y bueno, pues ese lodazal que había que pagarlo todos los años. Y yo recuerdo una vez estando en Simancas, y voy a citar a un señor que quiero mucho, pero bueno, como un chascarrillo, que no se me interprete mal. Pero yo recuerdo que era un chaval, estaba en Simancas, y que es un archivo maravilloso. Para mí el más interesante de la monarquía hispánica, con diferencia, junto con el de Indias, ¿no? Y entonces, sabes que a veces íbamos en aquella época, ahora compares, es distinto, pero en aquella época la guía poco te decía lo que podías encontrar. Y ibas pidiendo al azar diferentes legajos en, en Guerra Antigua, por ejemplo, a ver qué encuentro, tal, ¿no? Y, y en eso, yo que debía tener veintipocos años, era un becario, encontré un pergamino doblado, preciosamente doblado, dentro de mitad de un legajo con papeles irrelevantes, y lo empecé a desdoblar pa' aquí, para allá, tal. Al final era como una mesa entera, con una letra maravillosa en colores, parecía una miniatura miniada, ¿no? De estas. Y oye, que eran los gastos de Flandes de todo un año de la monarquía hispánica, ¿no? Tanto al tercio tal, tanto al tercio cual, el traslado desde Génova, camino español, una maravilla, ¿no? Y en eso un viejo profesor, Pérez de Tudela, se levantó así y digo, oiga, ¿qué tiene usted ahí, joven? Dijo, "Ah, no, un papel grande con... Dice, no se preocupe, déjemelo a mí. No lo volví a ver. Claro, normal. Bueno, yo le mando un saludo y que ya estará muy mayor seguramente. Y bueno, y quiere decir con esto que, bueno, ¿qué quería hacer Olivares? Que pagasen proporcionalmente todos los reinos que dependían del mismo rey a los gastos de guerra, fundamentalmente los gastos de mantenimiento, fundamentalmente de la política exterior. Ese era el problema, ¿no? El memorial lo hace en 1623, pero empieza a tener unas resistencias territoriales. En España es muy peculiar en eso, ¿no? Por todas partes. Bueno, al final significó la independencia de Portugal y la casi independencia de Cataluña, como sabemos, ¿no? El corpus de sangre y todas estas cosas, ¿no? Y a partir de ahí Castilla Lucía. la cosa no fue mejor, realmente, ¿no? Tendió a empeorar. Como decía Macanaz, Melchor de Macanaz, ya a inicio del siglo XVIII, que decía, le habían puesto en un pasquín, ¿no? Al gobernador en Barcelona, y se lo mandaron para informar a Macanaz, que lo informaba todo, era un pantófilo, que se dice, ¿no? Y le llegó el papel y dijo, bueno, nada, esto es cosa menuda, y esto, lo único que le diría al rey, por escrito, ¿no? Dice, es triste comprobar cómo aquellos naturales siguen en su mismo pecado, ¿no? Habían pasado pues 60 años, ¿no? Fíjate. Así que bueno, eso también es de hecho resistencia peculiar del terrazgo hispánico, ciertamente, sí, sí. Y muy interesante también, ¿no? Y el contrapoder en ultramar, en los virreinatos, que me imagino que los virreinatos, la composición, yo desconozco completamente la composición de los virreinatos, sobre todo de los virreinatos de la dinastía borbónica, ¿no? De la época borbónica. Sí, bueno, ahí vamos a ver. En cuanto a la administración, que es la transposición de
es digamos, la transposición de la administración castellana a América, eso lo sabemos, ¿no? Es decir, hay audiencias, hay municipios, ¿no? Hay intendentes, incluso a partir ya al final del siglo 1778, pero al estilo de los intendentes borbónicos españoles que había de ejército y de provincia, como sabes, etcétera, ¿no? Y aquello fue realmente las audiencias indianas y las gobernaciones indianas, bueno, fue una balsa de aceite, es decir, estaban allí sujetos al juicio de residencia, iban, venían, pero no había, digamos, el contrapoder era sordo y económico, era fundamentalmente criollo, ¿no? De los que luego liderarían la revolución, Independencias. naturalmente. Pero también hubo algún movimiento indigenista muy menor, o indígena, porque indigenista es una cosa muy moderna, se dice ahora, ¿no? Sabes que era este Condorcanqui, Tupac Amaru, ¿no? Que acabó de muy mala manera y que acabaron intentando descuartizarlo, como habían hecho con Ravaillac, con el sino de Enrique IV, y al final no pudieron, lo mataron y luego lo descuartizaron porque no había manera. Era un tipo robusto, ¿no? Pero excepto este episodio que es muy finisecular, ¿ya? En general, no había aquello que es como si vivieras al otro lado de un lago Pacífico, ¿no? No había los enemigos y las batallas y los problemas que había en América siempre venían por los demás, es decir, por Inglaterra, Holanda, etcétera, ¿no? Y las gobernaciones se llevaban con bastante naturalidad, sí. Y de hecho, a ver, hay gente que explica el asunto de los criollos, que eran más españoles que tú y que yo realmente, ¿no? Em, pues por el hecho de lo que habían visto en los colonos norteamericanos, ¿no? En el sentido de no taxation without representation, ¿no? No me cobres impuestos y no me dejas cierta representatividad. Entonces estaba un poco hartos de tener el poder económico, de mangonear ahí la cosa, porque el oro ya habíamos visto otro día que en el 18 se quedaba en México, ¿no? Para construir cosas, ¿no? Em, decían, bueno, ¿por qué tienen que venir gobernadores de la península permanentemente que no tienen ni idea de lo que pasa aquí cuando nosotros somos los californianos, nosotros somos los mexicanos, ¿no? Y de ahí vino la cosa una evolución muy natural. Pero fíjate que hay gente que lo ha estudiado bien esto hasta la batalla de Ocaña, hasta que bien avanzada la guerra de independencia, y no se movió nadie. No había, no se podía detectar, ¿no? Un movimiento de revuelta tan brutal como apareció después, ¿no? Así que, bueno, los mayores problemas se pueden centrar de la monarquía hispánica en cuanto a contrapoderes. Se pueden señalar claramente en 1640. Luego Carlos II hace una especie de tránsito, curiosamente, ¿no? Porque el reinado de Carlos II, aquel tipo que era el arquetipo de la degeneración de la genética de los Austrias, bueno, ciertamente, pero tampoco es que fuera tonto. Y curiosamente, aunque tenía unos válidos así un poco regulinches, ¿no? Como, como diría el otro. Valenzuela y luego Juan José de Austria, un tipo muy curioso también, que tenía ciertas ínfulas. Era como Juan de Austria, pero en retorcido, ¿no? Porque Juan de Austria era prácticamente un querubín, una bellísima persona, ¿no? El hermanastro de Felipe II. Este era eh, peor gente, ¿no? Y bueno, con ganas de protagonismo, ¿no? Pero aún así, fíjate, todo el mundo que está estudiando ahora el reinado de Carlos II concluye que en lo económico hay una recuperación notable respecto a la crisis, a la gran crisis del siglo de hierro, del siglo XVII. Y luego en lo político una maniobrabilidad eh, muy interesante, ¿no? En el sentido de colaborar con los poderes extracastellanos, tanto aragoneses como catalanes, de una forma como bastante productiva. Por eso se llama ese periodo el neoforalismo, que bueno, al fin y al cabo era que el poder central estaba débil en todo caso,
y que era buen momento para fortalecer lo que luego sería de esto sabes tú muchísimo más que yo. Bueno, pues el éxito económico de Cataluña, precisamente, y el beneficio fiscal permanente que iban consiguiendo, eh, fundamentalmente en el siglo XIX a través de los aranceles, ¿no? Bueno, pues eso empieza a fundarse ahí. Eso explica que luego cuando viene Felipe V y gana la guerra de sucesión, pues claro, aquello estaba en el bando opuesto, pero clarísimamente porque acaban de firmar su adhesión inquebrantable a un rey que era español, a los reyes Austrias, ¿no? De la dinastía de los Austrias. Nuestro amadísimo rey, ¿no? O sea que no había separatismo ahí todavía, lo que había era los intereses iban hacia una dinastía y no hacia otra, porque alguien les habría contado que los Borbones tenían la capital en Versalles y lo demás eran, Un Estado bueno, central. barrios, ¿no? Claro. Sí, sí, de hecho el centralismo francés es tradicional ya de la monarquía, no es solo un invento de No, la no, no, Revolución no. Francesa. Eso lo decía muy bien Alexis de Tocqueville en el antiguo régimen y la Revolución. Va, si esta es la misma gente que se cambió el nombre, ¿no? Bueno, eso Claro, es una de las teorías también de muchos autores, ¿no? De que las oligarquías simplemente cambian, pero pasa incluso en los regímenes comunistas, ¿no? Que la oligarquía al final es ocupada por los dirigentes del partido claro, y sus y, familias y sus también. familias se convierten en oligarcas y se genera una sociedad estamental exactamente igual que cualquier sociedad el del pasado que ellos tanto criticaban porque tienen Claro, hay datos, por ejemplo, de la Unión Soviética donde dicen que los altos funcionarios del partido llegaban a tener 5 veces más en propiedad, en sueldos, etcétera, que la población media. O sea que realmente hay una diferencia que no obedece a lo de la igualdad de carácter marxista, ¿no? De explotación y plusvalía, ¿no? Que hay que luchar contra la explotación y la plusvalía. Al final, la explotación pasa de hacer las manos privadas a hacerla de Estado. efectivamente, ¿no? Eso es lo que, Bueno, es lo de Orwell, ¿no? De 1984. Todos los animales somos iguales, pero unos animales somos más iguales que otros. Entonces, va en la naturaleza humana, ¿no? Y los salvadores se convierten en los nuevos opresores, una vez encima de la otra, ¿no? Sabemos cómo va esto. Por eso te decía que cuando decimos, el contrapoder, qué maravilla, luchar contra el absolutismo. Bueno, dentro del contrapoder había tipos que dentro del absolutismo les iba muy bien. Por ejemplo, los diputados de Cortes, ¿no? Sin ir más lejos. Quiero decirte que todo es así, ¿no? Todo es como muy relativo, ¿no? Y al final quien tenía razón era Maquiavelo, decía, al final lo que importa es el que gana, oiga, está, olvídese. Es razón de Estado, ¿no? Si usted gana, está legitimado. Si no gana, pues le va a caer toda la vergüenza de los siglos y de la historia va a caer sobre usted, ¿no? ¿Tú crees Por que e en la edad moderna española el, tanto Fernando de Aragón como Isabel de Castilla generan un poder muy fuerte y son casi los primeros reyes que podemos denominar reyes de la edad moderna, ¿no? Con ese poder fuerte y consolidado? Es porque en España, al menos en Castilla, el feudalismo no existió como tal, ¿no? No existió como existió en el resto de Europa. bueno, claro, el feudalismo en España, bueno, sin ir más lejos, fíjate, es muy acertado eso, porque decía Sánchez Albornoz que Castilla era una isla de libertad en un mar de siervos, en una Europa de siervos. ¿Por qué? Pues por el propio régimen de la llamada Reconquista, es decir, cuando uno va saltando de río a río por su cuenta y riesgo, por el régimen de presuras, pues claro, resulta que o te dan libertades para establecerte o que se establezca otro, porque está sujeto a las racias permanentes de los musulmanes que vienen en verano, ¿no? A ver lo que pueden tomarte, ¿no? Y naturalmente, ¿qué pasa? Que encontramos todos esos fueros de frontera que son maravillosos, que respetan cosas que en Europa no se respetan, porque Europa viene del mundo carolingio, de Carlomagno, de el Osculum,
el ora et labora, la sociedad tripartita de Aldaverón de León, ¿no? Es decir, el feudalismo más de Legoff, ¿no? Lo que contaba el profesor Legoff, ¿no? Más estático, ¿no? Y en España no pasaba nada de eso, porque resulta que había caballería villana que no eran nobles, pero tenían derecho a llevar caballo. Luego había fueros como el de Sepúlveda, por ejemplo, que decían con un desprecio absoluto al poder. A mí me encanta porque el poder que me venga de arriba me la trae muy floja. Aquel que entrara en Sepúlveda, que no sea apresado ya, que no se le persiga, ¿no? Si tú llegas, como en el oeste, cambias de jurisdicción, ya no te pueden perseguir, ¿no? Eso es maravilloso, ¿no? En pleno siglo XI, ¿no? Y decían aquello, bueno, y si alguien llegara a matar al merino, o sea, al juez del rey, pague 2 pieles de conejo. Claro, el merino no debía aparecer por allí jamás, porque su vida dependía de 2 pieles de conejo. En el país que los romanos decían que era el país de los conejos, ¿no? Eso está hecho con muy mala leche, ¿no? Eh, entonces, claro, hay diferentes momentos, porque, digamos, La Mancha, Castilla, lo que es Castilla la Nueva, ¿no? Eso cayó bajo las órdenes militares que sí que tenían un régimen más cañero, ¿no? Alcántara, Santiago, etcétera, ¿no? Se ve muy bien en Quién mató al comendador, Fuenteovejuna, señor, pero el comendador tenía Todos a mucho una. poder ahí. O esa zona que siempre fue latifundista ya desde Roma, desde Tartesos, ¿no? Porque la depresión del Guadalquivir, plana y fácilmente organizable, pues de los romanos tenían allí los latifundios y los árabes pudientes también, los musulmanes pudientes, y naturalmente se reprobó con las grandes casas, ¿no? Medina Sidonia, etcétera, ¿no? El Gran Capitán también era secundario de casas poderosas, ¿no? Ahí sí que había latifundio. Latifundio, feudalismo ya es otra cosa, ¿no? Porque el feudalismo puramente, el feudalismo más hardcore, por decirlo así, ¿no? Más de dominación, eso lo encontramos en la Francia carolingia y lo encontramos precisamente en los malos usos catalanes por influencia francesa, ¿no? Fundamentalmente. Los usages famosos que acabó con ellos Fernando el Católico en la sentencia arbitral de Guadalupe todavía, ¿no? Pero bueno, el derecho de pernada, que no era tal, pero bueno, la jurisdicción a veces es peor que lo que te cobren, ejercer el dominio, ¿no? Que es a lo que te refieres tú, ¿no? Y en España, bueno, al menos en los territorios que no era Cataluña, de Aragón hacia Portugal, toda la franja, ¿no? O el norte, eran territorios donde los nobles tenían otro talante porque no les quedaba más remedio, claro. Y aparte, los nobles empezaron siendo jefes militares con valor, ¿no? Luego fueron convirtiéndose bueno, en tenedores de tierras, en administradores, etcétera. Pero Bueno, al eso lo decía principio, Platón, ¿no? Los hijos claro, de los aristócratas conformarán una oligarquía que será claro. decadente, etcétera, etcétera, ¿no? Ya lo vaticinaba Platón. Si Y eso es, está todo inventado, ¿no? Realmente. pues Si es sucede siempre. el ser humano antropológicamente es muy previsible, realmente. Pues la historia se repite. Bueno, es que somos los hijos de los mismos, ¿no? Pero se Entonces, repite incluso, fíjate, por ejemplo, en Corea del Norte, ¿no? claro, Como el nieto del líder coreano que combatió a los norteamericanos, del líder coreano del norte, que trajo el comunismo a Corea, etcétera, el nieto hoy día, que no tiene más mérito que el ser nieto de, como cualquier monarca, realmente es el que acumula todo el poder, ¿no? Y son también sus lazos familiares los que están en la jefatura del ejército, como consejeros, etcétera. Luego no deja de ser exactamente lo mismo, pero disfrazado de otra cosa, ¿no? efectivamente, claro, sí, sí. Estas cosas se repiten permanentemente. Con ocasión de cuando estuve estudiando aquello de los delitos a lo largo de la historia en España, etcétera, pues te das cuenta que hay figuras como la negociación y el pacto que se repiten desde el pacto de hospitalidad bueno, que viene ya de la prehistoria, pero bueno, digamos en la época prerromana, ¿no?
hasta exactamente lo mismo que ocurre en los actos de conciliación jurídicos de hoy en día, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Todo, los comportamientos humanos tienden a converger y a tener como una especie de memoria permanente, ¿no? De formas de actuar que tienen que ver con las relaciones antropológicas entre unos y otros, ¿no? Está muy claro eso para mí, sí. Por eso te digo que en cuanto al poder, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los que predican, bueno, somos los de abajo y el poder viene de abajo y tal, pero en cuanto llegan arriba, les ha cambiado la cara, macho. Es que no falla nunca, joder. Y esto lo ves en la historia y lo ves, bueno, yo no querría decir más, pero se ve en cualquier lugar, ¿no? Y en la historia se ve permanentemente, permanentemente. Así te vaya, así actúas, ¿no? Sí, sí, Y, totalmente. y, y no hagas, haz lo que predico, haz lo que predico, no lo que hago, ¿no? Efectivamente. Claro, efectivamente. Entonces, claro, Pues, quiero decir, no, nos puede impresionar mucho Juan de Mariana, desde luego, pero bueno, Juan de Mariana no sabía muy bien dónde se metía, a eso me refiero, ¿comprendes? No estaba diciendo vamos a cortarle la cabeza al rey mañana, no, no. Estaba haciendo un trabajo intelectual en torno a la soberanía, que es muy bonito, pero que no era en absoluto revolucionario. No es un sentido revolucionario para nada eso. dejo aquí la portada o la primera transparencia de la presentación Ahí tenemos de- el Leviatán de Hobbes, precisamente, ¿no? del curso, ¿no? Libertas, poder y resistencia al poder en la monarquía hispánica entre 1500 y 1808. Seguro que muy interesante, ya solamente acudir como oyentes por la curiosidad y por conocer y por ampliar conocimientos de esta época que es enorme y casi inabarcable, ¿no? Sí, la Y, verdad que, hombre, no va a ser, no pretendemos hacer nada exhaustivamente, sino soltar algunas claves, ¿no? Para el debate y para la reflexión, como siempre, ¿no? Y que nos permitan, bueno, pues hacernos una idea un poco más ajustada, si se puede, a lo que fue aquello, que fue un momento muy interesante en nuestra historia, desde luego, ¿no? luego, danos algún detalle más de cómo podemos acceder. ¿Hace falta estar matriculado en la UNED o puede No, 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 acceder? no. Cualquier persona se puede matricular. Eh, hay, bueno, es simplemente teclear extensión universitaria UNED y buscar Libertas o alguna palabra clave de este tipo, inmediatamente te lleva a su web Ahora, y a luego partir de pondré yo ahí el enlace. hay un enlace donde te puedes matricular y te puedes inscribir tanto digamos, para verlo en directo, como para verlo cuando tú puedas y cómodamente en diferido, ¿no? Si alguien, las personas, sobre todo estudiantes, que quieran recibir el diploma con el reconocimiento del crédito, tienen que hacer una especie de test que tendremos a disposición que bueno, que se basa fundamentalmente en las diapositivas que vamos a ir poniendo, con lo cual no tiene más dificultad que asegurar que lo han seguido el curso, ¿no? Digamos. Y a Y que partir no de haya ahí, alguien pues, claro. que coja Y un nada crédito más. sin haber ni abierto la... Y que es totalmente normal. ¿Y hace falta Sí. tener alguna titulación previa? Nada, ¿no? No, en absoluto. Normalmente es para gente que esté interesada, pues, en historia, en sociología, en derecho, ¿no? Claro, es una mezcla Y, de... y en la historia del pensamiento, fundamental, del pensamiento político, ¿no? Que yo creo que ahí, bueno, pues hay mucha gente que está en ello, ¿no? Y yo lo que procuro es aportar, bueno, pues siempre desde el campo, desde el punto de vista de la historia, el más puro de la historia, ¿no? Que es lo que soy, ¿no? Y, y con algunas notas de derecho, bueno, porque doy clase de historia del derecho también, y algo de filosofía política porque nos encanta a ambos, ¿no? Y a tanta gente. Y con Hablando de ese filosofía... Sí, perdón, sigue, sigue, digo, sigue. no, y con ese cóctel, pues procuraremos pasarlo bien. Hay un chat también, con lo cual se pueden hacer preguntas incluso impertinentes, ¿no? A veces las preguntas, como sabes muy bien, se aprende muchísimo, porque te dan una vuelta. Digo, Bueno, oiga, pero usted no se acuerda qué tal. Digo,
bueno, pues es verdad, ¿no? Así que muy bien. Aprovechando que está hablando de la filosofía política y de los autores y tal, vamos a adelantar también que el viernes nosotros dos Ah, qué vamos a hablar maravilla. con Miguel Anso Bastos, con el profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, que es licenciado en Economía y licenciado en Ciencias Políticas, que además él dice que son disciplinas que deberían ir unidas, porque no se entiende a alguien que pueda hacer una gestión sin conocer la economía básica, ¿no? Y vamos a hablar con él durante una hora aproximadamente, lo grabaremos, será el viernes que viene, yo creo que el sábado lo podremos subir, el sábado 23, 24 de este mes de noviembre, y el curso empieza el día 27, 25. veinticinco. Es un lunes, espérate que miro, creo que es 25. El lunes es ¿Eh? 20, el Sí, lunes es 25, sí. el 25 y luego salta, por cuestiones de trabajo mío, que no puedo hacerlo de otra manera, a los días 28 y 29, que son jueves y viernes. 25, 28 y 29, en esta semana Sí, tenemos el curso de la UNED que hay que pagar, claro. ¿Cuánto hay que pagar? ¿300 euros? pues no, que creo que son 45. Bueno, 45 ¿Eh? euros. Si eres Muy bien. miembro de los, me parece que es de las fuerzas de seguridad del Estado, si es policía, por ejemplo, o guardia civil, y algunas profesiones más tienen un descuento pagan 25 nada más. Pero bueno, eso es un convenio que tiene la UNED, ¿no? Con determinados colectivos, ¿no? No sé si están incluidas las fuerzas armadas, no, no recuerdo, pero al menos los policías sí. ¿Y cuántas horas diarias son? Mira, pues el lunes son 4 y luego jueves y viernes es más liviano, son 3 horas de 4:30, bueno, 3 horas y pico, de 4:30 a 7. Aproximadamente 10 horas de formación, lo que equivale a un crédito, claro. Claro, exacto, por eso. Mm. Y 10 horas de Bueno, formación que, lo que pasa es que luego te dan los 25 horas de formación en total, porque cuentan el trabajo del test y el estudio de la materia a través de las presentación, ¿no? entonces, claro, Entonces, con al final son 25 horas. 25 horas en total, pero bueno, que son 10 más o menos de contenido, 10, 12 horas de contenido, De que se contenido, puede, correcto, sí. que se puede ver a través de la plataforma en diferido y más o menos en el tiempo que cada uno estime, sin Claro, un necesidad de par de estar ahí. horitas por la tarde o cuando se pueda, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues ya lo saben, ¿eh? No podíamos dejar que nuestro querido profesor Juan Granados diera un curso sin que nos enteráramos. Así que a todos aquellos que estén interesados, pues en la Universidad Española de Educación a Distancia, que además es una oportunidad para todos, para poder desde casa, y lo dice alguien que ha hecho algunos estudios a través de la UNED, ¿no? Y que Ajá, también les puedo asegurar, y lo digo por mi propia experiencia, que no solamente no es es una universidad de prestigio, sino que el esfuerzo que tiene que hacer el alumno, yo creo que ya tiene un punto extraordinario con respecto a otras facultades, y esa es mi sí, opinión personal, porque pero en el programa te entra unos tochos así claro, importantes, ¿no? Y claro, claro, los exámenes, la diferencia es que en los exámenes entra todo. En cambio, claro. cuando trabajas por apuntes, pues hasta dónde has llegado, etcétera, ¿no? Entonces, Claro, claro, hay, hay más, claro, hay menos flexibilidad y tienes que, los contenidos son mucho más herméticos, no herméticos, sino mucho más consolidados y luego, pues claro, la cantidad de materia es muy, muy grande y lo tienes que compaginar con el trabajo, en fin, que efectivamente. no es sencillo, ¿no? Y Bueno, luego te de tienes que... hecho, la labor de profesorado que hacemos ahí fundamentalmente es echar una mano, sobre todo a la gente, como los ves una vez a la semana. Bueno, pues hay mucha gente que te escribe, que te llama, etcétera. Y eso, hombre, es un refuerzo importante para ellos, ¿no? O te Sí, sí, mandan totalmente. comentarios de texto para que te los puedas revisar y de esa manera, Sí, pues, porque a veces estás más claro. perdido que la Charito, sobre todo No, cuando no, tienes que claro. investigar. Yo siempre les digo, lo primero, me mandáis la primera semana un comentario de texto, de este texto, a ver cómo lo habéis hecho. Y entonces, claro, ya se dan cuenta de que hay que empezar de cero, porque un comentario de texto histórico sobre historia del derecho, pues, hombre, no es que sea una cosa complejísima, pero hay que ver por dónde hay que tirar, ¿no? Y, Claro.
Y entonces, bueno, luego ya se quedan más tranquilos porque ya han pasado la criba de, ¿sabes? Se dan cuenta que el siguiente que te envían ya lo tienen mejor pensado, ¿no? Y, bueno, es una ayuda, desde luego, o es lo que procuramos, ¿no? Darles mucho ánimo y procurar transmitir todo el conocimiento del que eres capaz, ¿no? Que Con mis lagunas. es mucho como pueden ustedes ver. Por Pues Juan, ejemplo, aquí muchas me he gracias. tirado toda la tarde hablando de Luis XVI cuando era Luis XIV, por ejemplo. Pero bueno, eso es Bueno, fácil decir, pero oiga, en el primero no he dicho nada cuéntese. porque temeroso de meter la pata. Digo, no sé en qué se basa con No, no, esto, pero no, bueno, de era el pata único rey nada. absolutista y estaba yo ahí dándole. Pero ya cuando has dicho lo del incidente que quisieron matarle, ya digo, bueno, aquí hay un error, está claro, ¿no? Un error que No, a veces no, nos bueno, pasa. estas cosas pasan mucho, a mí me pasan mucho, la verdad. Porque además te Yo, empecinas, y te queda ahí sí, la sí. cosa. Yo con los Pero vídeos, como tengo, claro, como están grabados y están ahí en YouTube, ¿no? Se me ocurrió una vez, bueno, hablando, pues, confundí a Alcalá Zamora con Manuel Azaña. Hablaba 1000 veces de Manuel Azaña y cuando fui a hablar de Alcalá Zamora dije Manuel Azaña. Yo creo no, no, que no. una vez a la semana todavía me viene algún comentario de un vídeo de hace 3 años. Oiga, oiga, que Confunde usted Manuel Azaña con fue al hablar que no me di cuenta y tal. Y claro, como no se pueden editar, En Galicia se dice: "O falar non te encancelas", ya sabes. Que a veces claro, te empecinas con el discurso verbal, estás entretenido y como te ha quedado el ítem ahí, pum, venga a dar claro, vuelta. y Pero para aumentas ahí. eso en los cursos bueno, aquí estás tú, que es maravilloso, y aquí en los cursos está el chat que te inmediatamente sale alguien y te dice: Salta alguien, Oiga, oiga, ¿cómo que Luis XVI?". ¿qué clase de profesor es usted? Bueno, pues un Sí, profesor humano que, sin que- vergüenza, ¿no? Pues muchísimas Embaucador. gracias a Oye, Juan un Granados placer, ¿eh? porque, bueno, pues por compartir con nosotros una hora de conocimiento, que es brutal, ya lo han visto, puede estar hablando 18 horas él solo y sin parar del mismo tema, porque tiene muchísimo conocimiento, mucha lectura, conoce perfectamente a los autores, las citas las tiene en la memoria, es una maravilla, ¿no? Como domina la edad moderna, que yo me quedo perplejo siempre cuando lo escucho. Y nada, pues ya saben, el curso día 25, 27 y 28. No, 28 y 29, pero bueno, una vez que entras ya te va llevando, ¿no? Ya te dice: "Oiga, Yo tal les día", pondré ahora el enlace para el que esté claro. interesado. Igual que es interesante leer un libro, un curso de 10 horas puede equivaler perfectamente a un muy buen volumen de información similar a un libro, con lo cual el precio está más que compensado cuando además se trata de enseñanza universitaria, porque es enseñanza Sí, universitaria. realmente sí, realmente sí. Pero bueno, Y procuraremos que no se haga muy ladrillo, ¿no? Es decir, tendremos nuestros toques culteranos, pero bueno, también habrá tiempo para bueno, ¿sabes? La ventaja de ver en vídeo y en diferido es que si hay un trozo que no te interesa mucho, a saltas desplazo, y claro. punto pelota, ¿no? Ya no tienes que aguantar ahí Se está estoicamente. poniendo muy pesado con Guillermo de Ockham, ¿no? Claro, efectivamente. Si Y a tenemos mí a los líderes de la nación con el móvil mientras está hablando alguien en la tribuna constantemente, que me parece una sí. falta de educación del nivel más básico y algo que no entiendo como un representante. Esto es una crítica a la totalidad de todos los diputados y senadores. Lo digo desde el fondo del Sí, corazón, ¿eh? sí, sí, sí. No solamente en el Congreso de los Diputados ni en el Senado, también en todas partes donde haya representantes públicos con el móvil mientras otro está hablando y a lo mejor le está dirigiendo o está interpelando algo, o está debatiendo algo con el que está con el móvil totalmente ausente. Creo que es una falta de respeto tremenda. ¿Qué clase de valores le estamos transmitiendo, por ejemplo, al alumnado que tiene que asistir a una clase y el profesor le Claro, dice, por claro. favor, no usen los móviles, ¿no? Cuando tenemos a esta gente directamente haciéndolo, ¿no? Y esto, como Mm. digo, desde el punto de vista de la neutralidad política, pues que mi reproche es para todos, de todo el arco parlamentario. Sin Hasta duda Nujier se alguna, lleva, se lleva el chorreo. sin duda Y alguna, vamos. claro que es la imagen sobre todo, porque también, como decíamos, como decían cuando yo era joven, estaban los paracaidistas, que un paracaidista tiene que ser y aparentar, porque no solamente vale con ser, también hay Claro, que claro.
también hay que hacer ver que lo eres, ¿no? Y esa altivez, ese Sí, orgullo y hay tal, que tener hay que, cierto carácter, claro, hay que claro, tener claro. cierto carácter, efectivamente. Sí, sí. Y Bueno, pues desde nada, luego muchísimas hay gracias. cosas, claro, hay cosas que van inherentes a lo que estás haciendo y sobre todo a quien estás representando, que no se dan cuenta, porque están Efectivamente, representando claro, es al que pueblo, ¿no? luego se les Entonces, llena la boca diciendo que esto es el palacio de la soberanía popular. Efectivamente, pues la soberanía popular muestra un respeto hacia la otra parte de la soberanía que está hablando en una tribuna, sea quien fuere y efectivamente. diga lo que diga, porque realmente es verdad que está representando a parte de la soberanía y es una falta de respeto hacia todos esos votantes estar con el teléfono móvil y completamente ausente de lo que se está diciendo. Sin duda alguna. Pero bueno, es una cuestión de elegancia que brilla por su ausencia, la verdad, ¿no? Pues a mí me encanta ir a las sesiones en cortes cuando, ya sabes que en la época, claro, de la restauración, sobre todo, Sí, 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 me sí, sí. encanta, porque leo Bueno, los diarios de una sesiones. calidad, Ah, dialéctica, vamos, madre mía. claro, nada que Lees ver. los diarios de sesiones y además me consta que estaba muy mal visto ir con el papel a la tribuna. Y entonces todo lo Correcto. que dicen lo dicen de memoria. Tienen una capacidad de discurso brutal. Además, un castellano riquísimo, casi un poco hasta pedante, pero que desde luego para alguien que se acerca después de la vulgaridad a la que estamos acostumbrados, es una maravilla leer todo eso. Desde luego. El don Emilio Castelar, ¿no? Grandes Sí, sí, Dios en el Sinaí. sí, 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 Qué sí. maravilla. Eso no lo Buenísimo. volveremos a ver, ¿no? No lo volveremos a No, ver. no, no. No, No, porque no sé si Ortega llegó a subirse a la tribuna, yo no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas si Ortega y Gasset llegó a ser diputado? fue Sí, diputado creo a que sí. Cortes, Pero fue no sé diputado, si llegó a hablar alguna vez, supongo que sí. pues lo tendría que revisar porque no me suena, fue diputado él, porque eran de los de la asociación de, ¿cómo se llamaba? Una asociación de intelectuales que había, de apoyo a la República, creo que se llamaba, Eh, ujú. que la formaban Marañón, José Ortega y Gasset y Pérez de Ayala. Los Nada tres fueron menos. diputados, los tres Joder, fueron diputados a Cortes. Lo que pasa es que los tres fíjate. acabaron desengañados con la República. Los Sí, sí, tres. sí, Después de la sí, victoria del Frente efectivamente. Popular. Pero bueno, por ejemplo, Ortega, cuando todavía hay grabado, está grabado en cine, ¿no? Y Sí, era sí, sí. espectacular. Un verbo. Bueno, pero el propio Azaña también. Sí, Es decir, sí. Azaña, incluso los diarios que tiene, que son de consumo propio para él mismo, ¿no? O para que luego un historiador en el futuro, y Azaña es capaz de, además porque tiene un humor, un sentido de humor agrio, pero que muy, muy, como hoy he estado, cuando es ministro de la guerra, acto de la Asamblea de San Hermenegildo, tres momias, dos... y está constantemente. El discurso lo ha dado una momia que, ¿no? Hablando de los tenientes generales, que ya Del eran muy general no mayores, sé qué, que ya era mayor el hombre, ¿no? Y tal. o cuando te escriben, hoy hemos visitado Chinchón y hemos visto al alcalde, qué hombre más seco, qué bien hemos comido en Chinchón, y te vas metiendo No, esas coletillas, qué bien se come en Chinchón. La verdad que es una maravilla, ¿no? Y cuando luego lees sus intervenciones, un tío muy brillante. Es que eran intelectuales. Es claro, que, claro. es que la gente de izquierda republicana, por ejemplo, los ministros de izquierda republicana, prácticamente todos eran catedráticos de universidad, que eso también es uno de los defectos Claro, en joder, es parte que que. tenían porque eran excesivamente teóricos y quizás no venían de la vida privada y no venían de la experiencia de gestión, etcétera, pero eran gente con un nivel cultural muy, muy alto, ¿no? No solamente ellos, también los de la FEDA, los del Partido Agrario, o sea, estamos hablando de todo un Hombre, ahí compendio. estaba Ramiro de Maeztu, por ejemplo, que era un Claro, tío cultísimo, ¿no? eran gente que Claro, tenía un nivel brutal. Claro. Y Agustín claro, de Foxá, me acuerdo ahora también, ¿no? Por ejemplo. comparas con la mediocridad a la que Bueno, nos tienen acostumbrados hoy día, porque no bueno, deja hoy de día es ser. Chonilandia, con todo el respeto, pero vamos a No, ver, no, ¿no? claro, el nivel baja mucho, evidentemente, ¿no? Y además Claro, porque se emplea, se utiliza. En aquella época, lógicamente, nadie asistía a las cortes. Entonces, eran discursos entre ellos, se respetaban muchísimo y todo quedaba luego en las sesiones y se publicaba el claro. discurso tal cual en la prensa, ¿no? Y hoy, sin embargo, van buscando quizá la inmediatez esa de tener un minuto, que es lo que la gente va a consumir, y Del en ese minuto rifirrafe, lanzar un claro. mensaje.
claro, lanzar una claro. idea a fuerza, y yo creo que eso también quizá se ha hecho una forma, un lenguaje un poco más chabacano, tratando de ser menos selectos, ¿no? De que todo el mundo les entienda, pero ha llegado un momento en que se ha perdido incluso, yo creo, el hilo mínimo de discurso más o menos culto, ¿no? Que No, creo no, que, evidente. Incluso, y con eso va el argumento también, porque el discurso culto sostiene al final un argumentario bien trabado, ¿no? Y esto es aquí, aparte del y tú más, no sé qué, qué se claro, puede ver. pero bueno, es algo que pasa, yo que tengo compañeros de toda Europa, es algo que Es pasa en en todos todos los lados, ¿no? sitios. En todos lados, sí. Una cosa, bueno, el propio Donald Trump, no hace falta ser William Shakespeare en inglés para entender que tiene un discurso muy básico. O sea, que Claro, claro. realmente no es una persona para nada culta, ¿no? Y Es lo tiene que las se, ideas muy claras. lo que se decía en arte el estilo brutalista, ¿no? Es decir, Totalmente, totalmente, empatar totalmente. y te digo una barbaridad y ya te he ganado a la mitad de... bueno, a la gente que se deja llevar por el populismo en general, ¿no? Rebota, Que, rebota que tu culo explota. Bueno, ahí tienes a eh, Nicolás Maduro en Venezuela, que es bueno, una bueno, muestra ya, es quizás ya Navidad. llevado al extremo de lo que puede ser el chabacanismo absoluto, ¿no? Tomo el Bueno, pues estado por asalto y digo que es Navidad. Tócatelos. Joder, es que vamos a ver, hombre. sí. Pero Bueno, haga el de verdad, favor, ¿no? si no fuera tan triste sería muy cómico, evidentemente, Sí. pero la verdad que es tremendo, ¿no? Muy bien, pues Oye, muchas gracias, Juan. un verdadero placer, Joaquín, como siempre. Es que de verdad que tienes la virtud de levantar los ánimos, ¿eh? Es una compañía súper grata. Yo te lo agradezco mucho, de verdad. Pues el viernes, recuerda que tenemos cita con Juan Granados, digo, Juan Granados, efectivamente con Juan Con, Granados pero y con mi, es este viernes, o sea, no es mañana, es dentro de 8 días, ¿no? correcto, Vale, y con Miguel correcto. Anso Bastos, que ya saben ustedes que es una persona también muy vehemente en la defensa de sus ideas y muy respetuoso con el que tiene Efectivamente. contrarias. Es una persona que le encanta debatir. A mí me gusta mucho verlo porque los debates son debates serenos, Inteligentes. muy inteligentes, siempre desde el respeto, nunca entra en polémicas, no entra nunca en elevaciones de tono, ni porque no le hace falta, realmente no No le necesita. hace falta, es un sabio Claro. encantador. Además, yo tuve la oportunidad de entrevistarle hace un par de años para la revista de mi consellería y tal. Y la verdad que aparte es una persona que con todo lo que es intelectualmente, que es mucho, es extremadamente humilde, no quiere que lo vanaglories para nada, que digas lo listo que es. No, no, déjese de, ¿sabes? Es una Vamos persona al grano. claro, es una persona encantadora, encantadora, realmente. Así que para mí va a ser un honor, naturalmente, ¿no? Por supuesto, igual que un honor es tener aquí a Juan Granados y que nos cuente todas estas cosas tan interesantes. Si el que quiera más y se haya quedado Pues ya con ganas, sabe. pues ya sabe, al curso de la UNED, allí a 10 horas. O sea, si querías sopa, toma 3 tazas. Tal Pues cual. nada, muchas gracias. Bueno, Y ustedes pues ya saben, muchas gracias por ver los vídeos, gracias por estar ahí, por darle al me gusta, que contribuyen a la difusión y nos vemos en el siguiente. Gracias.